tanto a Juan José Damborenea Adelante, Javi. como al profesor José María Albella. Los dos, el profesor de investigación del CSIC, ahora mismo ya el profesor José María Albella, pues como ad honorem, y bueno, pues todo lo conocéis, el profesor Damborenea como presidente de Sociemat, su trayectoria científica e investigadora, pues muy brillante, como todos sabemos, estos dos entrañables compañeros. Y bueno, José María Albella está más centrado en la parte de vacío, técnicas físicas, Juanjo pues en tema de tecnología de superficies, en corrosión, y bueno, pues nos ha parecido pues dos personas que por la cercanía al profesor Martínez Duar y por su temática de investigación, pues el formar parte del día de hoy en este homenaje que se le va a hacer. Así es que yo por mi parte nada más, y ya pues dar paso al profesor Damborenea, que en nombre de él y del profesor Albella, que ha tenido algunos problemas de conexión, pues va a hacer la presentación. Bueno, muchas gracias, Javier. Y bueno, yo quería... la verdad es que cuando me llamó Paloma Fernández para comentarme la muerte de Albella, es de estas noticias que te dejan totalmente cao, porque no me lo esperaba realmente. No, es de estas noticias inesperadas y que pues, la muerte siempre nos pone ante una realidad que nunca nos gusta ver, ¿no? Y pensando un poco en José Manuel Martínez Duar, pues claro, lo primero que nos viene a la mente es que ha sido una figura clave para entender lo que ha sido el desarrollo de la ciencia y tecnología de materiales en España, ¿no? Es una mente privilegiada que supo poner de relieve desde hace muchos años la importancia que, por ejemplo, la nanotecnología iba a tener, el impacto que iba a tener la nanotecnología en las sociedades modernas, en nuestra sociedad, como también el desarrollo de materiales y de nuevos materiales con aplicaciones diversas, especialmente las aplicaciones energéticas, ¿no? Y en este sentido, pues su trabajo sobre materiales para la microelectrónica y para la energía, pues es un trabajo que está ahí plasmado en multitud de artículos y que tiene una trascendencia realmente importante, ¿no? Me acuerdo que en 2019, en una serie de conferencias que dio en la Fundación Ramón Areces sobre el tema de la energía, mucho antes de que se tuviera previsiones de la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, José Manuel ya era de los que avisaba que las energías renovables iban a representar en 2030 pues prácticamente un 73% de todo lo que era el mix eléctrico, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y que para ello iban a hacer falta el desarrollo de nuevos materiales. Todas las aportaciones que a lo largo de todos los años de su vida, de su dilatada carrera investigadora, ha realizado, siempre han estado cimentadas en una muy sólida formación como la de pocas personas que yo conozca tienen, ¿no? Bueno, tiene el máster en física en la Universidad de Michigan, doctorado en la Universidad de Pensilvania, fue profesor asociado en el Rensselaer Polytechnic Institute, investigador visitante en los laboratorios Watson de IBM, es decir, un currículum realmente impresionante en cuanto a su formación, ¿no? Y además una cosa muy interesante de José Manuel es que supo compaginar tanto lo que era el trabajo de laboratorio como la docencia sin problema alguno, sin que se le cayeran los sonillos, ¿no? Y con el entusiasmo que además era capaz de transmitir, con esa forma de hablar a veces tan compleja que él tenía, ¿no? Pero que a fin de cuentas lo que transmitía era entusiasmo y ganas de transmitir conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista de Sociemat, pues tenemos que decir que fue una figura absolutamente central y decisiva, ¿no? Tras la reunión de materiales de Oviedo en 1993, José Manuel, junto pues, con Serratosa, con Ranninger, con Alfonso Vázquez, etcétera, pues fueron los que pusieron las bases de crear lo que en aquel entonces se llamó la Sociedad Española de Materiales, SEMAT, que posteriormente se transformó en Sociemat, y fue la persona de consenso entre todas las personas que ahí estaban para presidir por primera vez nuestra recién creada Sociemat, ¿no? Luego, además, pues fue presidente de la European Materials Research Society,
en la que continuaba con la figura esa que tienen ellos de senador. Y más recientemente, hasta que yo tengo noticias, pues ha seguido trabajando en el grupo especializado de energía de la Real Sociedad Española de Física. Bueno, el trabajo científico, yo esto no había preparado nada porque me imaginé que José María lo iba a contar, pero bueno, tiene más de 300 publicaciones de muy alto nivel. Además, a mí me llena de alegría y de orgullo el haber podido compartir con él algunas de ellas. Y bueno, pues eso, quieras que no, firmar algo con un personaje tan relevante, pues siempre es un mérito que uno lleva ahí clavado, ¿no? Ha dirigido multitud de tesis doctorales y ha hecho libros, bueno, algunos de los cuales siguen siendo referencia en el mundo académico y tanto en el investigador, ¿no? Luego ya desde un punto de vista más personal, y yo tuve mucho trato en una determinada época con José Manuel, pues que era un hombre muy divertido, ¿no? Con una mente abierta, sin miedo a nuevos retos, era un gran conversador y además lo más importante es que era una buena persona, siempre estaba dispuesto a echar una mano en lo que hiciera falta, ¿no? Y en ese sentido, pues era de esas personas que incluso aunque no tuvieras un contacto directo con él, porque eran temporadas que no sabías nada de su vida, sabías que siempre estaba ahí, ¿no? Y yo creo que todo eso hace que le vamos a echar mucho de menos. Descanse en paz, José Manuel, y vayan estas jornadas en agradecimiento a todo su trabajo, su trayectoria y todo lo que ha sabido sembrar y que ahora estamos recogiendo. Muchas gracias. Yo no sé ahora cómo continuáis o cómo pasáis. Javier. Javier, ¿estás ahí? Bueno, la idea es que José María pudiese dar unas palabras también, pero hemos tenido problemas de conexión. Él nos está oyendo perfectamente, pero no le podemos ir a él. Y la idea es continuar con estas buenísimas palabras de Juan sobre la figura de José Manuel, con la primera de las presentaciones que la va a dar el profesor José Pérez Rigueiro, de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que nos va a dar unos ejemplos de desarrollo de materiales en línea delgada muy relacionados con los trabajos hechos con José Manuel. Pues, Pepe, cuando quieras, tienes ahí la... Muy bien, pues muchas gracias. No sé si se me ve. Sí, te ve y se te oye bien. Perfecto, pues voy a compartir entonces la pantalla, así que ya me confirmáis también si también se ve bien. Se ve perfectamente. ¿Se ve? Muy bien, pues nada, lo primero de todo, buenos días. Me siento muy honrado por esta invitación para dar una presentación, homenaje al profesor José Manuel Martínez Duart, que fue mi director de tesis junto con la doctora Carmen Jiménez. Como digo, me siento muy honrado, aunque también tiene un punto de tristeza el tener que realizar esta presentación como homenaje tras lamentar su pérdida. A la hora de prepararla, la organización me sugirió hablar sobre todo de temas científicos y ha sido, pues, es la intención que tengo. Lo que ocurre es que voy a tratar de ir contando también un poco de la microhistoria, de cómo se fueron desarrollando estos trabajos, fundamentalmente porque me gustaría destacar y me gustaría que fuese una de las cuestiones que quedase los dos características o dos de las características fundamentales que tenía José Manuel para todos los que hemos trabajado con él, que han sido siempre su generosidad y su entusiasmo. Entonces creo que conseguiré el transmitir estas dos ideas a raíz de todo lo que hicimos. En primer lugar, como muestra, empezando por el principio, José Manuel organizó en los años 90 y 91
fue el organizador fundamental de un curso en láminas delgadas. Y ese es el motivo por el que me he centrado en esta presentación en el estudio de materiales en láminas delgadas, porque además creo que la contribución de José Manuel en este campo ha sido una de las más importantes a nivel nacional. Este curso también fue, yo creo, una muestra del interés que ha mostrado siempre por la formación de nuevas generaciones y por la preocupación en formar realmente un grupo o un conjunto de investigadores para avanzar con la ciencia en este país. Realmente fue un curso muy interesante. Teníamos 8 horas de clase adicionales a las clases del último año y además estábamos todos encantados, a lo que posiblemente se sumaba que como rasgo de su generosidad era un curso que tenía una pequeña dotación económica para todos los estudiantes que participábamos en él. A raíz de este curso empezamos a conocernos con relativa profundidad y José Manuel me ofreció realizar la tesis en el Departamento de Física Aplicada bajo su dirección. El tema elegido dentro de los que tenía en ese momento, que tenía varios posibles, fue la caracterización de los contactos metal-semiconductor en un formato que ahora pasaré a comentar. Y es con lo que voy a empezar esta charla. A continuación veremos cómo algún desarrollo posterior que hicimos ya después de mi tesis. La idea de la tesis era, y me da un poco de vergüenza decirlo a estas alturas, pero nos tenemos que volver 30 años atrás, era tratar de desarrollar procedimientos para conseguir un tamaño crítico de tamaño de los transistores por debajo de la micra. Claro, ahora esto resulta, como digo, que casi da un poco de vergüenza. El procedimiento era conseguir unos contactos, o parte de este procedimiento se centraba en conseguir unos contactos metal-semiconductor mediante un procedimiento de autoalineamiento. ¿Qué quería decir? Que depositábamos la capa de metal, que generalmente era titanio, sobre el silicio y se le hacía un tratamiento térmico, además un tratamiento térmico rápido de unos pocos segundos para generar una capa de silicio de titanio que era un contacto metálico excelente con respecto al silicio. Claro, esto era la teoría. En realidad, lo que teníamos es que en función de las condiciones del procesado, pues podemos encontrarnos con diferentes fases y con diferentes condiciones en cuanto al contacto eléctrico metal-semiconductor. Voy a empezar también, teniendo en cuenta, digamos, la implicación o lo que me está llevando para atrás esta presentación, con la primera gráfica realmente informativa que generamos en mi tesis, la primera que le presenté a José Manuel, que era precisamente la evolución de la barrera Schottky, que de alguna manera mide la calidad del contacto entre el metal y el semiconductor en función de la temperatura del tratamiento. Identificamos 3 regímenes, uno primero hasta unos 625 grados, donde básicamente entendemos que no se ha producido ningún tipo de reacción, uno segundo entre unos 625 y prácticamente 900 grados, que es donde realmente tenemos el contacto eléctrico deseado, y a partir de esa temperatura un tercer régimen donde se produce la degradación del propio material. Llegado a este punto, que fue prácticamente el objetivo de mi primer año de tesis, nos planteamos por dónde continuar, qué era lo que queríamos entender. Y los dos tuvimos claro que lo que queríamos era entender este sistema de la manera más profunda posible, en 2 sentidos. Primero, entender cuáles eran los mecanismos últimos de conducción que se daban en el contacto metal-semiconductor y, por otro lado, entender cuál era la microestructura que se formaba en esta intercara y también en las capas que se iban formando del material, con todo el detalle que pudiésemos. Para atacar a la primera, llegamos a la conclusión de que una alternativa interesante era estudiar el comportamiento eléctrico de estos contactos a diferentes temperaturas, entre la temperatura ambiente y la temperatura del nitrógeno líquido. En ese momento el principal inconveniente es que era algo de lo que no teníamos ninguna experiencia en el laboratorio, con lo cual digamos que los dos estuvimos de acuerdo y los dos asumimos el reto
Para esto siempre acompañado del entusiasmo cada vez que había que emprender algo realmente novedoso, por lo menos para nosotros, de desarrollar todo el aparataje experimental, y lo que muestro arriba son las curvas experimentales que obtuvimos para las temperaturas que se indican, entre 300 Kelvin y 77 Kelvin. Y luego para el análisis también desarrollamos algo novedoso, que fue un análisis no lineal. Para ello lo que aprovechamos fue que la expresión de las intensidades de todas las contribuciones que previsiblemente iban a tener los mecanismos de conducción tenían una forma común, que era básicamente una exponencial. Y lo que hicimos fue un ajuste a ver cuántas exponenciales necesitábamos para tener un buen ajuste a estos datos. Y esto nos llevó a que necesitábamos realmente 2 exponenciales. Y además, la primera de ellas, que corresponde al gráfico que está a la izquierda, corresponde exactamente con lo que dice la teoría de la emisión termoiónica, que vamos a decir es el mecanismo de conducción asumible, que es el más importante cuando tenemos un contacto de este tipo, lo cual también fue algo que nos resultó muy gratificante a la hora de confirmar lo que estábamos consiguiendo. E identificamos una segunda mecanismo de conducción que es importante sobre todo a bajas temperaturas y que corresponde al gráfico de la derecha, y que tiene como característica que el exponente es constante con el tiempo. Estudiando la bibliografía llegamos a la conclusión, por tanto, de que el contacto metálico tenía 2 componentes, el termoiónico, que era el que dominaba sobre todo a altas temperaturas, y luego aparecía este otro componente que, como digo, identificamos como un efecto túnel mejorado por trampas. Por lo que respecta a la parte microestructural, también queríamos tener el mayor conocimiento en mayor detalle posible, y el sistema realmente era complicado porque, claro, la intercara que se formaba entre el silicio y el metal estaba enterrada por una parte del material, y llegamos a la conclusión de que una técnica muy prometedora era la microscopía electrónica de transmisión, aplicada en este caso a las láminas delgadas. Nuevamente, nos encontramos con que no teníamos ningún tipo de experiencia en este área, pero José Manuel, dentro de sus amistades y con lo que le apreciaba la gente que lo rodeaba, pues tenía mucho contacto con la doctora Pilar Herrero del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, que era una microscopista de prestigio, aunque, como digo, todavía no había entre todos la experiencia suficiente como para arrancar. Por lo tanto, empezamos por el principio a desarrollar un procedimiento para preparación de muestras para conseguir que esas intercaras que nos interesaban fuesen visibles con las limitaciones del microscopio electrónico de transmisión, precisamente para aprovechar la enorme potencia que tiene esta técnica. Entonces voy a resumir brevemente para que se vea el proceso. Las muestras se cortan y se colocan espero que se vea el cursor, se colocan dentro de estos portas de titanio que los comercializaba la casa Balcers. Esto se tiene que embutir en un pegamento para que tenga consistencia y luego se pueda producir el procesado. Y el procesamiento consiste en ir puliendo con enorme cuidado toda esta estructura hasta que finalmente terminamos con una lámina de unas 100 micras, que es lo que aparece ahora mismo en pantalla, de tal manera que se pueda hacer un adelgazamiento iónico. He colocado este adelgazador iónico porque es el histórico, es el modelo que nosotros utilizamos ahora mismo. Igual que ha pasado con el tamaño típico de los transistores, hay otros modelos posiblemente más sofisticados. Quiero señalar en este punto que esto que he contado en poco menos, calculo que un minuto, nos llevó 18 meses de desarrollo. 18 meses para ir paso a paso poniendo a punto cada uno de estos elementos, porque cada uno de ellos se demostró que tenía sus dificultades, hasta que finalmente conseguimos producir unas muestras que fuesen visibles dentro del microscopio. Y también quiero insistir que durante estos 18 meses, que como se pueden imaginar fueron 18 meses de trabajo intenso y sin tener ningún resultado más allá de lo que íbamos avanzando poco a poco en la mejora de la preparación de las muestras, José Manuel lo único que hizo fue
mostrar apoyo. En ningún momento no hubo ningún tipo de presión o de duda de que si estábamos haciendo algo que era lo correcto o si estábamos, por otro lado, metiéndonos en un callejón sin salida. En todo momento, José Manuel mostró un apoyo que fue crítico para poder desarrollar esto en las condiciones óptimas. Lo bueno es que después de estos 18 meses de trabajo, los resultados los obtuvimos solamente con 2 días de observación. Y el primer resultado es algo que, dentro de lo que he hecho en mi carrera científica, sigue siendo una de las imágenes que me gustan más, porque es la intercara entre el silicio y el siliciuro de titanio con resolución atómica. Esta es una imagen tomada en colaboración con la doctora Pilar Herrero, utilizando un microscopio de 400 kilovoltios, y se puede comprobar, se pueden ver los átomos, se pueden tomar medidas dentro de los átomos, y así pudimos comprobar la calidad que tenía, en este caso, la intercara entre el silicio y el silicio de titanio, en este caso en la fase TC2 C54. Como digo, se puede, una parte esencial de la información que se puede tomar de estas imágenes, y es algo que a día de hoy todavía me sigue pareciendo impresionante, es que se pueden medir, se pueden tomar medidas directamente sobre ellas y obtener información con resolución atómica de estos materiales. También lo aprovechamos para comprobar que el crecimiento, por lo menos en determinadas condiciones del siliciuro, era relativamente inhomogéneo, y se puede comprobar cómo se produce una mezcla de fases, en este caso un TC2 y otra fase menos rica en silicio, y cómo se encuentran más o menos mezcladas en esta parte que hemos identificado en estas micrografías. Y nuevamente quiero insistir que la identificación de estas fases se ha hecho tomando medidas directamente en estas imágenes de resolución atómica. Con esto, y cuando parecía que por esta vía podíamos continuar la postesis, el trabajo posterior a la tesis, se cruzó en nuestro camino, en el de José Manuel y en el mío, un nuevo área, que era el área de los biomateriales, de tratar de aprovechar nuestro conocimiento para modificar el comportamiento de los materiales dentro del organismo. Y esto nos llevó a un cambio que inicié un poco antes de finalizar la tesis, en el sentido de funcionalizar materiales, crear láminas delgadas sobre los materiales, pero ahora con vistas a modular el comportamiento de estos materiales cuando se introduzcan en un implante. La idea de la funcionalización conceptualmente es muy sencilla. Partimos de un material, por ejemplo, de un titanio, que es uno de los materiales más utilizados en prótesis ahora mismo, y lo que hacemos es depositar una lámina delgada que tenga en su superficie una densidad suficiente de grupos reactivos, de grupos que luego puedan reaccionar con otro tipo de moléculas orgánicas o biomoléculas. Igual que había sucedido con los casos anteriores, no teníamos ninguna experiencia previa dentro del grupo en este campo, pero José Manuel y yo decidimos que merecía la pena una vez más tratar de arrancarlos y hacerlo juntos. Y en este caso, con el añadido de que en un momento dado, por mi desarrollo profesional, me fui de la Universidad Autónoma a la Universidad Politécnica, pero José Manuel en todo momento me permitió, puedo decirlo así, el seguir participando en la medida de mis posibilidades en este desarrollo tan prometedor que habíamos comenzado, como digo, al final de mi tesis. El procedimiento que desarrollamos se denomina silanización por vapor activado, con las siglas en inglés AVS, y en lo que consiste es que a partir de un organometálico en fase líquida y en un sistema de bajo vacío se produce la evaporación de este organometálico y se traslada hasta una región de alta temperatura, típicamente entre 600 y 800 grados, donde se produce la activación térmica. Se deposita en ese momento una lámina delgada, como digo, con una densidad superficial elevada de grupos amina, y es ese el material con el que luego vamos a trabajar. Esta es una imagen del aparato. En realidad este es el equipo que tenemos ahora mismo en nuestras instalaciones del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica, pero es conceptualmente igual que el primer prototipo que desarrollamos en el laboratorio, en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo primero
que hicimos fue comprobar que efectivamente esta idea que teníamos de que se iban a depositar grupos amina en superficie en cantidad suficiente realmente se correspondía con lo que obteníamos experimentalmente, y lo que hicimos fue utilizar una molécula fluorescente que se une específicamente con los grupos amino, y se puede ver cómo en función de las condiciones de procesamiento somos capaces de conseguir capas muy homogéneas, muy uniformes en la superficie y además con una tonalidad verde muy intensa que indica esta elevada densidad superficial de grupos. La funcionalización es solamente el primer paso de esta aproximación de modular la respuesta de un organismo a un implante. La segunda parte es la decoración. ¿Qué vamos a añadir? Alguna molécula, alguna biomolécula activa que sea la que controle esta reacción. Y en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es unir proteínas aprovechando alguna química de entrecruzantes. El ejemplo que he puesto es la química de entrecruzantes EDC-NHS, que sirve para unir grupos carboxilo, de los que aparecen en las proteínas, con los grupos amino que tenemos en superficie. Y de esta manera conseguimos que decorar la superficie con nuestra proteína de interés. Hasta ahora nos hemos centrado en este campo en proteínas características de la matriz extracelular para, como digo, modular la reacción al implante, y en particular hemos trabajado con fibronectina, y quiero llamar su atención en cómo, comparando la columna izquierda en cuanto a número de células y morfología de las células, que corresponde con el titanio desnudo, con la columna central, que corresponde al titanio funcionalizado y decorado con fibronectina, se ve que el número de células y el aspecto, la morfología de las células es mucho mayor el número y mucho mejor la morfología, y es prácticamente, estamos en niveles del plástico, del control que corresponde a la columna de la derecha. Y esto pues lo hicimos cuantitativamente, y efectivamente estas percepciones que teníamos de las imágenes se confirmaron de manera cuantitativa. Y esto también se puede ver con un análisis un poco más detallado de la morfología de las células, como siguiendo este mismo esquema, la morfología de las células, el aspecto general, su tamaño, es mucho más prometedor en el caso del titanio decorado con fibronectina que en el caso del titanio desnudo. Y ya para terminar, vuelvo al principio. He rescatado este documento, que es la aceptación de José Manuel Martínez Duart, comienzo de la realización de mi tesis como director de mi tesis, y lo he querido sacar simplemente porque quiero dejar constancia de que reconozco a José Manuel Martínez Duart como la influencia más acusada que he tenido en todo mi desarrollo profesional, no solo por su valía investigadora o por su valía académica, sino también por esas cualidades que he mencionado y que desde luego fueron fundamentales para mi formación y han sido fundamentales para que, si este es el principio, pues hoy pueda estar dando esta presentación. Así que simplemente decir que estoy y estaré agradecido a José Manuel Martínez Duart. Gracias, José Manuel, y gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, profesor Pérez Rigueiro, por estos. Ha sido seguro muy difícil sintetizar toda esta trayectoria investigadora, y además me imagino que cuando ibas pasando esas gráficas, pues te venían a la memoria probablemente momentos con el profesor Martínez Duart. Seguro que sí. Pues, sin duda. ¿Alguna pregunta al profesor Pérez Rigueiro? No, pues de verdad muchas gracias. Javier. Ha levantado la mano, hay una mano levantada. Sí. Sí, perdona, es que no lo he visto, sí. No. Es simplemente agradecerte tu presentación, lo que has hecho exactamente lo que estamos hablando, poder enlazar la figura de José Manuel y mostrar ejemplos desde hace 30 años y de este mismo año. O sea, me parece... Tengo una duda, que a lo mejor me he perdido. Los recubrimientos que hacéis de fibronectina, ¿para qué exactamente? ¿Por qué queréis recubrir Ramón, el titanio? te escucho muy entrecortado. ¿Ahora mejor?
Sí, ahora parece que mejor. Vale. El recubrimiento de fibronectina sobre el titanio, ¿cuál es la aplicación final que tenéis para ese recubrimiento? Esto, la idea es modular la respuesta del organismo al implante. El problema que aparece ahora mismo es que si pensamos en una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, todas las prótesis que se emplean ahora mismo en clínica se recubren de una capa de tejido conjuntivo poco especializado. Entonces, digamos que esto lleva a que las prótesis tal y como se están implantando hoy en día, vamos a decir que es una solución aceptable, pero todavía no es una solución óptima. La presencia de esta capa de tejido conjuntivo no supone un problema a largo plazo, pero sí supone un problema, perdón, al revés, no supone un problema a corto plazo, pero sí supone un problema serio a medio y corto plazo, y de hecho es uno de los principales motivos por lo que una prótesis, por ejemplo, de cadera, tenga una vida media no superior a los 20 años. El objetivo es que funcionalizar las prótesis, por ejemplo, una prótesis de titanio, de tal manera que sobre la prótesis se crezca ya tejido funcional. Es tratar de evitar la creación de esta capa de tejido conjuntivo y conseguir una unión realmente sólida con vistas al objetivo óptimo, que es que si por algún motivo, y todos somos desgraciadamente candidatos a ello, tienen que implantarnos un material o somos receptores de una prótesis, realmente ahí se termina el problema. Si nos tienen que implantar una prótesis, pues simplemente que eso aguante ahí todo lo que nos quede de vida y no tengamos que estar pendientes cada cierto tiempo de una nueva operación que, claro, cada vez se agrava con más edad, quiero decir que supone a largo plazo un problema serio. Entonces la idea es esa, el conseguir modular, mejorar la respuesta del organismo al implante a base justamente de jugar con la superficie del material. Porque no hay problemas de adhesión de esta capa sobre el titanio. O sea, que se ¿Perdón? genere debris. Pero problemas de adhesión de esta capa que generáis sobre el titanio. No. Curiosamente, en algún estudio que hemos hecho, tiene una adhesión, bueno, no comparable, pero que es menor, pero no terriblemente menor que capas, por ejemplo, duras, lo que se entiende con un recubrimiento duro, como puede ser el nitro de titanio, por ejemplo. O sea que realmente la adhesividad de la capa es muy buena y tiene la ventaja sobre todo que es una técnica, al ser una técnica de que en el fondo lo que estamos haciendo es depositar una lámina delgada, es muy independiente de la química del sustrato, que es uno de los problemas importantes cuando estas técnicas de funcionalización se realizan, vamos a decir, por procedimientos puramente químicos, que son muy dependientes de la química, y además de la química superficial, ni siquiera de la química del total del material, sino de la química superficial, lo que hace todavía el problema más complicado. Pues muchísimas gracias por la presentación. A vosotros por la invitación. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo, profesor Pérez Rigueiro. Y vamos a dar paso ahora a la profesora Mari Carmen Asensio Ariño, del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, que nos va a hablar sobre descubrimiento de materiales avanzados usando métodos de inteligencia artificial y técnicas avanzadas de caracterización. Bueno, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, voy a tratar de compartir con vosotros la presentación. Ahí está. Vale, primero, antes de todo, por supuesto, quería agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar de este evento y sobre todo porque es muy emotivo y vamos, sinceramente es un honor estar en este recuerdo con cariño de José Manuel Martínez Duarte. Cuando yo llegué a la Autónoma, él estaba en el C12, yo estaba en el C3 y siempre me dediqué más a las superficies y a las técnicas físicas de análisis de superficies, pero era un gusto hablar con él y sobre todo que transmitía ese compromiso con la excelencia científica y con la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones a través de la docencia el conocimiento científico. Así que realmente con toda la tristeza que significa la muerte de alguien querido, también la certeza de que él no desperdició un solo segundo en este mundo para dedicarse a lo que él era su pasión, ¿no? Entonces, bueno, seguimos porque hay que seguir.
La propuesta que os hago en esta charla es materiales e inteligencia artificial. Es una línea nueva que estamos desarrollando en nuestro grupo. En general nosotros nos hemos dedicado a caracterizar materiales de todo tipo, incluso los nanomateriales, como veráis, pero ahora estamos tratando de incluir otra herramienta más, que es la inteligencia artificial, y os voy a contar un poco el tipo de cosas que hacemos. Como me han presentado, es María Carmen Asensio, yo estoy en el grupo Greener del Instituto de Ciencia de Materiales, pero también tenemos una unidad asociada con el Instituto de Ciencia de Materiales de la Universidad de Valencia. Entonces, un poco el contenido de esta charla es una introducción, un poco de ciencia de materiales, nanomateriales, las propiedades químicas, electrónicas, y sobre todo, en el punto 3, un poco la complementariedad de las técnicas experimentales convencionales que tenemos en los laboratorios de nuestros institutos con las grandes instalaciones europeas como fuentes de radiación sincrotrón y fuente de neutrones. A todo este conglomerado de herramientas, últimamente están iniciándose métodos de inteligencia artificial que ayudan a que a esta caracterización y al descubrimiento de materiales recibamos una especie de lista de candidatos sugerida por inteligencia artificial para dónde guiar nuestras investigaciones, lo cual es bastante interesante. El problema aquí es que esta lista la construimos un poco nosotros al saber muy bien qué es lo que le tenemos que preguntar al algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, daré algunos ejemplos, sobre todo de cómo se caracterizan nanomateriales realmente en forma precisa, los más comunes, los más conocidos, grafeno, MOS2, tungsteno S2, también la inteligencia de cómo se inserta la inteligencia artificial en este tipo de desarrollos, y luego un poco la integración de estos estudios, ¿no? La experimental, la caracterización experimental, la teoría y la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde nos hemos centrado? Principalmente en la necesidad de fuentes de energía baratas y que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, para eso, las fuentes de energía, vemos que los materiales son esenciales porque tenemos aquí materiales de todo tipo, una gran variedad de materiales, y no es obvio, dependiendo de qué tipo de fuentes de energía sostenible estemos hablando, no es obvio cuál es el mejor a utilizar, cuáles son las propiedades que nos dan mejor performance, y también cuál es la abundancia en la naturaleza, en el planeta, para poder utilizarlo en el futuro masivamente. Nosotros nos estamos centrando en baterías de automóviles eléctricos o de electrónica, y entonces vemos que la densidad de energía es actualmente limitada aproximadamente a un valor de 150-200 vatios hora por kilogramo. Esto implica económicamente a la sociedad que es un alto costo este producto, fundamentalmente todo este costo se concentra en las baterías, y entonces el objetivo a medio plazo es bajar a la mitad, de 300 a 500 dólares por kilovatio hora, a la mitad, para que sea operativo y pueda ser utilizado socialmente. Ahí está. Entonces, esto nos permitiría extender el kilometraje de los vehículos eléctricos, aumentar el tiempo de funcionamiento de los teléfonos portables y también la potencia. Con los teléfonos portables es exactamente lo mismo. Esta es la historia que vemos, que eran mucho más grandes y menos inteligentes. En este momento las baterías de iPhone son de litio, cobalto, oxígeno, llamadas LCO grafito, y están ocupando aproximadamente el 60 al 70% del teléfono. Entonces la idea es, por supuesto, reducirlo y abaratarlo. El problema es que cuando en materiales nosotros pasamos de 3D a 2D o a 1D del mismo material,
el material no se comporta exactamente de la misma manera. Es decir, que las propiedades electrónicas fundamentalmente y las estructurales también dependen de la dimensionalidad del material. Por eso es tan importante el nanomaterial y por eso muchísimos grupos científicos en este momento están buscando la respuesta a las necesidades de energías renovables en materiales o en nanomateriales. En este momento los laboratorios trabajan en salas limpias en donde los ingenieros pueden construir, diseñar materiales átomo a átomo para que esos materiales que son en principio artificiales tengan mejores propiedades que las que nosotros hemos encontrado en los materiales de la naturaleza. El problema es que el ámbito en donde podemos elegir estos átomos es muy amplio y hay que tener una guía. Y entonces aquí, por ejemplo, os cuento, estos son los materiales bidimensionales más conocidos. Tenemos desde el fósforo negro hasta HBN, nitrógeno de boro, metales de transición, laminares, arsénico negro, grafeno, por supuesto, bueno, muchísimos más. Entonces, la pregunta sería decir, bueno, pero hay tantos, en realidad, ¿para qué los necesitamos? Lo importante, bueno, tenemos aquí varios de las familias. Entonces, vemos que en realidad no es absurdo trabajar con todos estos tipos diferentes de materiales bidimensionales, porque cada uno tiene una estructura electrónica, un gap que permite que tengan propiedades y aplicaciones en diferentes rangos desde ultravioleta hasta los radios, ondas de radio. Entonces, evidentemente la cuestión es, estos son naturales, pero nosotros tenemos la capacidad técnica en este momento de combinarlos y de crear nuevos materiales en donde tengan propiedades que necesitamos para resolver los problemas que tenemos. Entonces, aquí tenemos el problema anciano de utilizar las técnicas experimentales. Hay técnicas tradicionales muy potentes en el laboratorio, como microscopía electrónica, de barrido, de transmisión, espectroscopías de fotoemisión, de RMN, muchísimas más, que son muy importantes y que permiten caracterizar los materiales. Sin embargo, todos los experimentales sabemos que todas las técnicas tienen un límite y no podemos pedir más información a una técnica de la información que es capaz de dar. Entonces existe otro nivel, que son las grandes instalaciones europeas, que como son tan costosas, en general se financian por varios países o cada país tiene una, que son las fuentes de sincrotrones y de neutrones, que permiten dar servicio al mundo académico y a la industria. En este momento cada vez más la industria se acerca a estas instituciones para encontrar respuestas que con métodos tradicionales no los consiguen. Fundamentalmente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, es esquematizado de esta manera con una luz, una fuente de luz muy potente, como por ejemplo los sincrotrones, interacciona con el material a estudiar, y entonces se ven distintos mecanismos que se producen instantáneamente, todos simultáneamente, y en cada una de las estaciones experimentales de estas fuentes, o de estas instalaciones instrumentales, se centra la idea en estudiar uno de estos mecanismos, o la difracción, o la fluorescencia, o la absorción, o la fotoemisión. Lo importante, tanto con fuentes de neutrones como de luz, es que se puede conseguir una caracterización aún más precisa de materiales avanzados a un nivel atómico. Y esta especificación se consigue en particular en saber cuantitativamente la composición elemental de estos materiales. O sea, nosotros hemos analizado materiales que vienen que creen que se sintetiza con cierta composición elemental, pero cuando uno lo pasa por este tipo de técnicas se ve que están contaminados en ese proceso por otros materiales, por otros elementos que el investigador ni siquiera sabía que estaban presentes. Después también es posible determinar exactamente el estado de oxidación y la función química de estos materiales, también
y esto me voy a dedicar un poquito porque es lo más nuevo, conocer exactamente la banda de valencia electrónica y la reactividad. Sabemos que los electrones en la banda de valencia son los que participan más en las reacciones químicas. Esta parte de la fotoemisión es la más delicada porque son electrones lábiles, entonces son muy difíciles de medir, y entonces cuando esto uno lo quiere hacer a nivel nanomaterial es todavía mucho más difícil. Y también, por supuesto, la estructura atómica fundamentalmente por la difracción. Todo esto es la batería de técnicas experimentales que tenemos, muy sofisticadas, para poder caracterizar los materiales. Vamos a centrarnos entonces en las propiedades electrónicas de los materiales. Sabemos que desde los átomos, que tenemos átomos, niveles discretos de energía, hasta pocos átomos y materiales mucho más complejos como estos, donde vemos que los niveles electrónicos parten de niveles discretos a bandas electrónicas. Entonces vemos en los libros de texto que las bandas de electrones se representan con rectángulos azul, rojo, el rojo son estados desocupados, azules estados ocupados y ya está. Sin embargo, bueno, de hecho podemos hacer toda una caracterización de materiales como metales, semiconductores y aislantes, dependiendo de la separación energética de estos rectángulos, digamos, azules y rojos, en donde se concentran los estados electrónicos ocupados y desocupados. El problema es que esto no es así. En la vida real, lo que tenemos es esto. Esta es el tope de la energía de Fermi, en donde es el tope de los niveles ocupados. Esta es la estructura electrónica del grafeno, y se ve la banda D del sustrato, porque el grafeno es un material de una sola capa atómica. Esta es una técnica que se llama nanoARPES, que permite hacer fotoemisión angular con materiales muy pequeños. Esto lo hemos desarrollado en el sincrotrón de Soleil y está funcionando muy bien porque nos permite a este grado de detalle saber los estados ocupados cerca del nivel de Fermi, que son por supuesto los responsables de la reactividad del material. Esto se ha hecho con otros materiales bidimensionales como el molibdeno azufre 2 o el tuxteno. Y esto es una técnica que se puede utilizar en grandes instalaciones y que está disponible para estudiar los nanomateriales en alto detalle. Aquí, por ejemplo, se puede calcular exactamente, directamente el splitting, la energía del gap. Este es un semiconductor, este es un metal. Entonces, esta es una técnica que se está desarrollando últimamente y que quería mencionarla. Y luego, la pregunta que quería haceros es, caracterización precisa de materiales, muy bien, pero tenemos tantos materiales que es muy difícil dónde centrar nuestra atención. Entonces, la idea es utilizar métodos de inteligencia artificial para, digamos, completar este panorama de estudio, que es el estudio experimental de materiales con precisión, los cálculos teóricos que también son de ayuda, pero que cuestan mucho tiempo de cálculo, y los métodos de inteligencia artificial que son capaces de acelerar los métodos teóricos y dar una guía para guiar los estudios experimentales. Como sabemos, la inteligencia artificial se ha involucrado prácticamente en todos los aspectos de la vida moderna, desde el mapa del metro hasta el arte, tratamientos de datos de sanidad, de todo tipo. Pero sin embargo, en la parte de materiales es mucho menos. Los que están en la parte más desarrollada de aplicación de materiales a la aplicación de inteligencia artificial a materiales son empresas como Google, Amazon, Microsoft, Tesla, Uber, Facebook y Twitter. Los principales, voy a nombrar solamente algunos. Por ejemplo, Google tiene un departamento que es DeepMind, que estudia la forma de un cálculo clásico de densidad, funcional densidad, hacerlo más rápido gracias a la inteligencia artificial. También Microsoft trabaja con calcular propiedades de materiales utilizando
redes neuronales. También el catálisis, se estudia todos los procesos catalíticos. Por ejemplo, el grupo de Facebook está aplicando la inteligencia artificial a este tipo de problemas. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? En forma muy esquemática, la inteligencia artificial congrega un montón de códigos y métodos de análisis en donde es capaz de analizar grandes cantidades de materiales, de datos, estadísticamente, y los ordena, y encuentra tendencia en esos datos y sugiere comportamientos. Con esta forma de atacar el problema es muy importante, evidentemente, las bases de datos. Si tenemos bases de datos donde se puede utilizar este análisis estadístico, el estudio de inteligencia artificial va a tener sentido. Sin embargo, si no hay bases de datos, esto es muy difícil, porque con un base de datos de 10 muestras es imposible encontrar tendencias o sugerir comportamientos. Vamos a ver que tanto Estados Unidos con el proyecto de Material Project o Europa con otros proyectos están tratando de alimentar bases de datos que ya congregan millones de compuestos y sus propiedades y que son abiertas y que pueden ser utilizadas por algoritmos de inteligencia artificial. Después también hay otros tipos de algoritmos de inteligencia artificial un poco más detallados que se llaman machine learning o aprendizaje automático, en donde los algoritmos mejoran a medida que se van tratando con los datos. Y más aún, lo que se llama el deep learning o aprendizaje profundo, en donde tienen redes neuronales y cada red neuronales van desarrollándose en forma independiente, pero que aprenden unas de otras. Entonces, la idea es, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero es predecir propiedades de materiales, es decir, ir a buscar a las bases de datos un conjunto de materiales muy grande, por ejemplo, cientos de materiales, aprender qué tendencia tiene, y tenemos algoritmos ya que permiten calcular propiedades como energía de formación o band gap o cualquier otra propiedades para poder predecir el valor de esas propiedades en materiales que no hayan sido medidos, ¿vale? Es decir, que no tenemos que medirlo. Entonces, aquí es muy interesante, por ejemplo, pongo aquí el análisis de cálculos que hacemos. Hacemos dos tipos de cálculos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en baterías y entonces es muy importante el transporte del litio en la batería. Entonces, evidentemente esas propiedades en las bases de datos genéricas no existen. Entonces podemos hacer cálculos analíticos de cómo es el transporte del litio en el ánodo y en el cátodo y calcularlo para todos los compuestos de las bases de datos. Entonces ahí sí, el algoritmo de inteligencia artificial es capaz de identificar cómo es el transporte de material del litio, por ejemplo, en este caso, en miles de materiales y decirnos, bueno, buscar por este tipo de materiales que va a tener un mejor transporte del litio. Esa es un poco la teoría. Pero también hay otra fase de inteligencia artificial que inclusive es mucho más ambiciosa, que es descubrir nuevos materiales que no están en las bases de datos. Y eso se hace por métodos generativos, en donde el algoritmo de inteligencia artificial simplemente propone un compuesto que no existe en la naturaleza. También hay métodos de inteligencia artificial que permiten sustituir un solo elemento en el compuesto y entonces dar cómo serían las propiedades de ese compuesto y predecir las propiedades. Un poco este es el panorama de inteligencia artificial. Es importante hablar de las bases de datos. Hay bases de datos actualmente disponibles y libres en donde se están almacenando propiedades sobre solubilidad de propiedades, toxicidad, propiedades electroquímicas, gravimetría, propiedades ópticas. Y todo esto se hace porque la mayoría, en este momento, las agencias de financiación de investigación exigen que el tratamiento de datos sea libre y que se comparta. Entonces podemos hacer un pequeño recopilación. En Estados Unidos, un proyecto que se llama Material Project, que fue financiado o iniciado por Obama, en el tiempo de Obama,
concentra en este momento del orden de 144.000 materiales con sus propiedades. OQMD del orden de 1 millón. El NOMAD es el proyecto por excelencia europeo en donde ya concentra propiedades del orden de 11 millones de materiales diferentes, en donde por supuesto se pueden aplicar filtros y clasificar por materiales. Estas bases de datos están abiertas, entonces lo que hay que hacer simplemente es desarrollar algoritmos que ya están desarrollados, pero aplicarlos a materiales para poder utilizarlos. Entonces, un poco para finalizar, lo que se propone es esto. El método tradicional de prueba y error, que se ha más o menos calculado que se tarda del orden de 15 años desde que uno encuentra un material hasta que lo puede poner en el mercado, se basa fundamentalmente en la síntesis de materiales guiado por el espíritu científico y por previos publicaciones. Después, la caracterización de materiales, que evidentemente se hará de la mejor manera posible combinando métodos convencionales con grandes instalaciones, y luego testear esos materiales por ejemplo, en baterías, en operando, y ver si realmente dan más capacidad energética. Esto es muy costoso en dinero y en tiempo. Entonces lo que se plantea es agregar esta parte, que sería previa a esta que acabamos de describir, en donde partimos de grandes bases de datos, utilizamos algoritmos de inteligencia artificial e incluso teoría, para poder guiar este estudio y sintetizar no todos los compuestos posibles, sino solamente los mejores candidatos. Ese es un poco lo que se está hablando y lo que se dice en el MIT y en Berkeley, que va a ser el futuro de la ciencia de materiales. Resumiendo, con la ciencia de materiales no tengo tiempo de meterme un poco de cómo se hace, pero combinando distintos códigos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, conseguimos tener patrones de conducta en los materiales, en grandes cantidades de materiales, que nos permiten guiar la elección de los materiales donde centrar nuestro esfuerzo. Y ya para concluir, entonces, la nanociencia, los nanomateriales son disciplinas fundamentales para las tecnologías del futuro, y se necesitan potentes sondas, nanosondas, que nos permitan obtener información de estos materiales al tamaño submicroscópico, como por ejemplo lo que conté de determinar la estructura electrónica con nanoarpes. También que la búsqueda tradicional de nuevos materiales avanzados puede completarse y potenciarse con herramientas de inteligencia artificial, y que esto no es excluyente. Las herramientas de inteligencia artificial con grandes instalaciones, con métodos convencionales, permiten realmente tener resultados óptimos y en mucho menos tiempo. Y ya para terminar, quería agradecer al grupo Greener del Instituto de Ciencia de Materiales, donde está fundamentalmente Borja, Manuel Amarilla, Isabel Sobrado, José Antonio Alonso y María Eugenia Dávila. También en Valencia, el grupo de Instituto de Ciencia de Materiales, donde está Joao, Alejandro, Marí y muchos más. Y por último, una empresa que está dedicada a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, con la cual colaboramos intensamente, que es H-Iberia, que también nos ha ayudado a obtener los primeros resultados en baterías. Y nada más, preguntas, y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por tu presentación. La verdad es que creo que has tocado dos temas muy punteros, que es el tema de la caracterización nano y ya llevar al extremo de la caracterización de los materiales, y sobre todo el tema de la inteligencia artificial, porque eso va a permitir en muchos casos conocer, cuando abordemos un tema, todo lo previo que hay de una manera mucho más sistemática, más sencilla, y realmente yo creo que va a suponer, cuando nos acostumbremos a utilizarla, porque yo creo que ahora mismo hay un brainstorming alrededor de la inteligencia artificial, pero probablemente cuando sea algo cotidiano, que yo creo que entre 3 a 5 años comenzará a serlo, pues creo que va a ser algo muy importante. Yo solamente te quería hacer una primera pregunta, Carmen. Realmente, dentro de todos los avances, sobre todo que me
me ha gustado mucho la parte que yo desconocía, la parte de la caracterización electrónica por la radiación sincrotrón. ¿Crees que con la radiación sincrotrón se puede cubrir las expectativas actuales o hay que seguir avanzando en nuevas técnicas todavía más potentes de caracterización? Hay un proyecto muy grande, muchísimo dinero de la Comunidad Europea ha sido invertido en un proyecto muy similar, que es, en vez de utilizar una fuente de radiación sincrotrón, es utilizar láseres. El problema está en Alemania, en Hamburgo, el centro, y está funcionando en realidad. El problema es que es tan potente la fuente de luz que produce esta fuente de láser que destruye el material. Entonces es muy difícil encontrar materiales que pueden subsistir después de ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que existe muchísimo futuro en ese tipo de cosas, pero de verdad, o sea, yo que he trabajado casi 11 años en un sincrotrón, el problema más grave no es el límite de la técnica, sino es el desconocimiento de qué información nos puede dar esta técnica. O sea que tanto en el ámbito empresarial, nosotros teníamos contacto con empresas que venían a decir, bueno, pero tenemos este problema, es que las técnicas de sincrotrón pueden dar respuesta, evidentemente a veces no es fácil la respuesta a esto, pero en muchos casos sí, y sobre todo seguro saber más que lo que se sabe. Entonces, es importante acercarse a la gente que está responsable, que está trabajando continuamente en estas grandes instalaciones, porque son especialistas en conocer las técnicas y ellos dicen sobre todo qué tipo de información se puede sacar y sobre todo saber siempre que cada técnica tiene su limitación, pero bueno, o sea, complementando varias técnicas, en general se consigue un muy buen resultado. No sé si Francisco está hablando, pero no se escucha. Estás mutado, Javier. Sí, no veo ninguna mano alzada. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, No. Mari Carmen. No, pues si no, pues yo, antes de dar la palabra a Ramón Escobar, pues simplemente agradecer tanto a los que han hecho los compañeros que han hecho la reseña, al profesor Martínez Duar, y tanto al doctor Pérez Rigueiro y a la doctora Asensio por las ponencias que nos han compartido con nosotros, para hacer hoy pues un día entrañable en recordar al profesor Martínez Duar Por favor. y tener y poder compartir. No sé si queréis decir alguna cosa más, José o Mari Carmen o Ramón, antes de que pasarle ya la palabra a Ramón. Por favor, tengo dos preguntas. Perfecto, Salat, sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Dos preguntas a todos los oradores. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los desafíos científicos clave en la ciencia de los materiales que enfrenta el gran plan actual de España para convertirse en el centro energético de Europa? Pregunta número 2. ¿Cómo podemos resolver estos desafíos? Por ejemplo, puedo enumerar algunos de estos desafíos científicos. Mejorar la eficiencia energética de las células celulares y mejorando la eficiencia de generación de hidrógeno. Sí, medir la capacidad de las celdas solares o de las baterías no es un problema, se miden con muchísima precisión actualmente. El problema es mejorar los valores. Ese es el desafío más grande, es conseguir una celda solar que sea capaz de absorber prácticamente todo el espectro del sol
y entonces sea muchísimo más eficiente del que, el que es actualmente, o que, por ejemplo, en vez de utilizar celdas solares rígidas como las de silicio que se venden en este momento, se puedan usar celdas solares, por ejemplo, de perovskitas, que se puedan simplemente pegar en los vidrios de las ventanas de las casas, que serían muchísimo más barato. El problema es que las conocemos, que son candidatos, muy buenos candidatos, las perovskitas para reemplazar las celdas solares actuales. El problema es que se degradan muy fácilmente. Entonces, medir, se puede medir, y realmente la comunidad científica europea tiene equipos excelentes. Yo creo que nadie se puede quejarse de los equipos y el acceso a esos equipos. El problema es cómo guiamos la investigación y las medidas para conseguir un mejoramiento notable en capacidad de las celdas solares o de cualquier problema, cualquier desafío. Entonces, para eso, las opciones que tenemos de variar parámetros son tan grandes que podríamos pasar años para poder encontrar los candidatos más adecuados. No sé si contesta la pregunta. Y yo quizá para ampliar simplemente la segunda que ha hecho, dices que ¿cuál es el camino? Pues como siempre, apoyo económico a los laboratorios, a los investigadores, a las jóvenes promesas para poderse formar tanto en España como en el extranjero. Y bueno, parece que sí que hay una política clara de que el tema de las nuevas energías, en todos los aspectos, solar, fotovoltaico, renovables, pues sí que hay por lo menos intención a nivel europeo y a nivel nacional de potenciar la investigación en ese campo. Yo creo que es una inercia que hay que no se puede parar, y creo que todo lo que se está haciendo, y además yo creo que es muy de alto nivel en España, pues seguirá en esa línea. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada más, te paso entonces a ti la palabra, Ramón, si quieres decir algo antes de cerrar este encuentro. No, de nuevo, dar las gracias a todos los ponentes y a todos los participantes por estar aquí un 12 de julio escuchando estas charlas, que creo que han sido muy interesantes. Y nada, desearos a todos felices vacaciones y a la vuelta nos vemos. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias a ti, Ramón, por la organización. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ramón. Nada. Hasta luego. Chao, gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias.